¿Qué hacer cuando un ser querido no quiere hacer lo correcto? ¿Cómo podemos silenciar las críticas y burlas del mundo? En este episodio analizaremos la visión del árbol de la vida de Leí y cómo podemos aplicarla a nuestros días. También, un buen ejemplo de cómo reaccionar cuando alguien cercano decide apartarse de la senda que nos lleva a Cristo. Esto es Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte y Eduardo Vadillo. Episodio 3. Vengan y coman de aquel fruto. Primera de Nefi 6:10. Rebelión, milagros, un árbol, un imponente edificio y un fruto inigualable. La visión del árbol de la vida nos pinta un cuadro muy claro de lo que todo seguidor de Cristo debe de pasar. Desde el esfuerzo que implica el acercarse al fruto, como también soportar las burlas y las críticas de un grupo cada vez más numeroso y más ruidoso. Sí, de por sí es difícil, ahora en un grupo grande y ruidoso cada vez más. Así es. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a tocar este tema del árbol de la vida, el sueño que tiene Leí. Pero antes, Adrián, siempre, no sé si te ha pasado, pero antes de algo grande siempre viene una prueba, viene algo muy complicado, ¿no? Si vas a ir al templo, de repente las cosas salen mal en la mañana, o si vas a ir el domingo, que un niño se enojó, no sé, ¿no? Mil cosas. No hay cereal y la gente se molesta. Y aquí, pues no fue la excepción. Hay que recordar que el Señor les manda de nuevo ir a Jerusalén y en esta ocasión traer a alguien, un personaje muy importante que es Ismael y su familia. El Señor, hablando a su corazón, ellos deciden aceptar, ¿no? Y aquí ya no hay enojos, ¿verdad? Aquí ya la cosa está más tranquila. Ismael pues tiene hijas. Entonces, pues por lo menos las Escrituras no nos menciona que se molestan. Exacto, pero está ahí muy claro. Y bueno, pues en esta travesía 3.0, ¿no? Porque es como la tercera vez que les toca otra vez ir al desierto. Así es. En ese camino, de nuevo, dice la Escritura, Lamán y Lemuel, 2 de las hijas y los 2 hijos de Ismael y sus familias se rebelaron contra nosotros. Y en esa rebelión deseaban regresar a la tierra de Jerusalén. Y aquí viene 2 veces la palabra rebelión, Adrián. ¿Y qué diferencia tú ves entre fallar y rebelarse? Pues mira, las escrituras que estamos analizando en este momento están en Primera de Nefi capítulo 7 y específicamente los versículos del 6 al 21. Y en esta ocasión sí me gustaría referirme un poquito a estos versículos y poder sacar de las escrituras un análisis. Primeramente, como ya lo dijimos en alguna ocasión aquí en el podcast, para que algo se pueda endurecer, tuvo que en algún momento haber estado blando. Entonces, me llama la atención cómo Lamán y Lemuel ya vieron un ángel, ya fueron librados de problemas, ya fueron otra vez a Jerusalén y cuando vienen, o sea, ya cuando se van a enfrentar nuevamente al difícil desierto y a las dificultades que seguramente esto conlleva, es cuando se rebelan y se rebelan con los nuevos, con los que apenas van a sufrir todas las peripecias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estar intentando hacer lo bueno y fallar y simplemente decir ya no lo quiero hacer? Yo creo que esos serían sinónimos para esta pregunta. Y me voy a referir precisamente, como te digo, a las Escrituras. En el versículo 8, Nefi, afligido ya por la dureza de los corazones de sus hermanos, cansado, les dice: ¿cómo es que son tan duros de corazón y tan ciegos de entendimiento? Y el versículo 10, 11 y 12 tienen por lo menos una palabra en común. Les reprende el haber olvidado. Entonces, yo creo que una de las claves principales o una de las diferencias entre fallar y rebelarse es que cuando fallamos, estamos conscientes de cuál es el objetivo que tenemos que lograr. Todos lo hemos sentido cuando enfrentamos este Goliat en nuestras vidas, este pecado, el pecado favorito, como a veces lo llamamos. Sentimos el remordimiento al instante porque no hemos olvidado cuál es el objetivo a lograr. Pero cuando me rebelo,
cuando ya decido ir en contra de aquello que yo sé que se debe de hacer, pero no quiero, muy probablemente es porque, como Lamán y Lemuel, he olvidado las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros, cómo nos ha librado, en este caso de las manos de Labán, pero cómo nos ha librado de nuestros problemas, cómo es que habéis olvidado que el Señor tiene poder para hacer todas las cosas según su voluntad. Se nos olvida la grandeza del Señor. Entonces, en ese olvidada, mi corazón se endurece. Y es bien, bien importante que no olvidemos. Platicábamos antes de entrar aquí a grabar. ¿Qué tan importante es que en mis oraciones yo dé gracias aún por las cosas más sencillas? Y esto de la oración para mí, Eduardo, es un ejercicio en donde estoy orando a Dios, pero también me estoy escuchando a mí mismo. Entonces, te recuerdas a ti mismo. Entonces, cuando digo gracias por la comida, estoy reconociendo que no es mi trabajo, no es porque soy bueno, no es porque el cliente me hizo el favor. Es gracias a Dios. Y esos agradecimientos permiten que mi corazón siga hablando. ¿Hablando o blanda? Hablando. Y fíjate que es muy cierto porque hablábamos al inicio, uno de los propósitos del libro Mormón es recordar, ¿no? Uh-huh. Todas las ordenanzas que vemos, la Santa Cena, que es cada domingo recordar, los simbolismos que el Señor ha usado con su pueblo a través de los tiempos, todo es recordar. Y yo pienso que precisamente esa poniéndolo al revés, la ingratitud es lo que al final hace que empieces a endurecer tu corazón, ¿no? Y creo que el problema con la rebelión, que es muy diferente a fallar, porque fallar puede ser tu misma personalidad, tu crianza, las circunstancias en las que hay muchos factores ahí en juego, ¿no? Tus imperfecciones. Pero la rebelión es, tú sabes, y de todas maneras te vas para el otro lado. Es como la definición de la palabra apostasía, ¿no? Mencionaba un autor, es similar a un motín en un barco, ¿no? O sea, tú sabes quién es el capitán, lo desconoces, lo tiras por la borda y ahora yo soy, ¿no? El nuevo. Tú sabes realmente la realidad, pero te aferras a querer ir en contra de eso, ¿no? Y yo creo que eso es mucho más difícil porque no hay un reconocimiento y por lo tanto no puedes arrepentirte y por lo tanto la cadenita se trunca, ¿no? Y me llama mucho la atención, Eduardo, también al inicio de este programa, en la introducción dice, ¿qué debo de hacer cuando un familiar no quiere obedecer, no quiere hacer caso? Y entonces en el versículo 12, después de haberles dicho cómo es que se han olvidado de todo esto, Nefi hace algo muy especial. Él hace una invitación. Y muchas veces dejamos nosotros de invitar, dejamos de insistir o de amablemente invitarles a que hagan lo correcto. En este caso, pues yo me imagino que no muy feliz, no muy amablemente, pero sí les dice, por tanto, seámosle fieles. Y si es que le somos fieles, obtendremos la tierra de promisión. Muchas veces en nuestra invitación, si es que la hacemos, es, oye, vamos a la capilla. No quiero ir. Te va a pasar esto, te va a pasar aquello. O simplemente vamos a la capilla y nos quedamos con el no. Nefi va más allá. Hace una invitación y recuerda las bendiciones que recibirán si lo hacen. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros podamos extraer este principio de Nefi en circunstancias muy diferentes a las que vamos a estar nosotros. Pero es invitar siempre y recordar por qué queremos que suceda esa invitación. O sea, menos regaño y más invitación, ¿no? Más carnita. Fíjate que junto con este vuelito que lleva Nefi, más adelante les dice algo que yo creo que todos lo pensamos mientras leemos, ¿no? El libro Mormón, cuando dice, bueno, pues si lo preferís, subid allá y recordad las palabras que os hablo, que si vais también pereceréis, como diciendo, bueno, pues quédense, ¿verdad? Para ver cómo les va a ir, ¿no? Sin embargo, tú esperarías que con todas estas experiencias hubiera una reacción distinta, pero al final
pasa todo lo contrario, ¿no? Los hermanos se enojan, dice, me ataron con cuerdas, intentaban quitarme la vida para luego abandonarme el desierto. O sea, imagínate qué fuerte esto, ¿no? Yo siempre he dicho que la relación de hermanos de cualquiera es complicada. Los hermanos crecemos a fuerzas, por así decirlo, en la misma casa. Nos conocemos todo y sabemos qué botoncitos presionar con malicia para hacerlo enojar al otro, tú sabes. Pero creo que esto es algo que cruza la línea de lo aceptable, ¿no? O sea, es decir, están atentando contra la vida de él. Debió haber sido, imagínate, para el papá, ¿no? Ver a los dos ahí peleando como hermano, o tú mismo saber que tus hermanos te desean tanto mal, debe haber sido muy, muy complicado, ¿no? Para él. Debe de ser muy difícil. Y mira, el versículo 14, solamente un versículo anterior a lo que acabas de leer, yo creo que está la razón de ser por qué Lamán y Lemuel llegaron a ese extremo. Dice, el Espíritu del Señor pronto cesará de luchar con ellos. Cuando nosotros hacemos algo malo, ahorita te decía, sentimos ese remordimiento. La segunda vez que lo hacemos, pues lo sentimos, pero nos acostumbramos. La tercera vez se vuelve algo normal, hasta que aprendemos a vivir con aquel error, aquel pecado. E inclusive puede llegar el momento que lo justifiquemos y lo defendamos. Y yo creo que en este punto se encontraba Lamán y Lemuel. En el punto en que ya el Espíritu del Señor había dejado de luchar con ellos. Y estaban tan seguros que era correcto regresar a Jerusalén. Estaban completamente convencidos que era lo mejor para ellos. Estaban con su corazón endurecido. Y entonces la acción que toma Nefi me parece algo grandioso. Platicábamos ahorita la manera en cómo Nefi ora al Señor y le dice, oh Señor, según mi fe en ti, líbrame de las manos de mis hermanos. Sí, dame las fuerzas para romper estas ligaduras que me sujetan. Y me recuerda tanto al hermano de Jared, que le dice, aquí están estas piedras, si las tocas con tu dedo, nos pueden servir de luz. Entonces, ¿cómo es que Nefi le explica al Señor qué es lo que Él quiere que pase y por qué quiere que pase? ¿Y cuántas veces en nuestros problemas, cuántas veces, haciendo una comparación, estando atados por los problemas del mundo, no sabemos cómo pedirle al Señor que nos libere? Y fíjate que eso a veces es por pereza mental, ¿no? La verdad, porque decimos, Dios ayúdame, y pensamos que eso es fe, y en principio sí, ¿no? Pero el Señor siempre quiere que nosotros obtengamos un provecho de esa dificultad. Entonces, cuando uno empieza a ejercer su inteligencia, su razonamiento, entonces tratamos de ver de diferentes ópticas ese problema. Por ejemplo, aquí Nefi dice, pues dame fuerza, es la manera más práctica, directa de poder resolver este problema. Me gusta mucho una experiencia del elder Christofferson, cuando él cuenta que tuvo muchos problemas económicos por años y no menguaba la situación, y entonces él empezaba pidiendo, quítame este problema, y luego después empezó a pedir, ¿qué puedo hacer para resolver este problema? Y después fue, te damos gracias por el pan de cada día, ¿no? O sea, cómo fue cambiando el primero querer quitarse, librarse de esto así nomás, de manera milagrosa. Pero la realidad es que el Señor pretende que aprendamos de esto, ¿no? Entonces yo creo que es un buen ejemplo lo que Nefi hace, de cómo ejercer nuestra parte, ¿no? Por así decir, ante una situación súper complicada que estaba viviendo. Y el versículo 18 dice, y cuando hube pronunciado, y a mí me gustaría ahí poner un paréntesis, y quiero creer que Nefi quiso decir, y en cuanto hube pronunciado esas palabras, he aquí fueron sujetas las ligaduras de mis manos. Se libró, pero se enfurecieron con él de todas maneras. Y lo volvieron, lo ataron de nuevo, lo agarraron. Y entonces ahí sucede otro milagro. El hecho de que Nefi les testificara, Nefi los invitara, Nefi les recordara, no ablandó su corazón. El hecho de que Nefi tuviera el poder de soltarse de las cuerdas, no ablandó su corazón.
Versículo 19 dice: pero he aquí una de las hijas de Ismael, sí, y también su madre. Y creo que podemos imaginarnos qué hija fue, ¿verdad? Pero, y también su madre. La indicada. Y uno de los hijos de Ismael, uno de los dos, que al principio estaban aprendiéndolo, uno de ellos dos, suplicaron a mis hermanos de tal manera que ablandaron sus corazones. Y se acabaron los esfuerzos de la mano y Lemuel por quitarle la vida. Y no solamente eso, sintieron pesadumbres, le pidieron perdón, se inclinaron. ¿Te puedes imaginar esa escena? Unos minutos tratando de matarlo y un minuto después inclinados pidiéndole perdón. Qué fuerte emocionalmente para Nefi pasar de un lado a otro. Y dice Nefi que los perdonó. Entonces regresaron con su padre y ofrecieron sacrificios y holocaustos. Y yo creo que ahí aprendemos por lo menos dos cosas. Número uno, que el milagro en sí no es el que hace el cambio en tu vida. O sea, como decía el presidente Kimball, la fe precede al milagro. Entonces, ellos, a pesar de ver tantas cosas, tú dirías, oye, pero ustedes vieron esto. Sin embargo, lo que pasa después, por ejemplo, el perdón que él les da, eso es lo que hizo la magia, o es lo que hizo el grande cambio en ellos, y no el presenciar ángeles, no el presenciar situaciones extraordinarias, ¿no? Eso creo que nos debe decir mucho, porque casi siempre buscamos el milagro, casi siempre queremos que se parta el mar, en vez de tener experiencias más tranquilas, pero más fuertes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a un cambio de corazón, que eso es uno de los milagros. Tú como misionero lo viste, es lo más grande que viste, a pesar de los muchos milagros que viste como misionero, ¿no? Así es. Tal vez piensen que el sueño o la visión de Leí no tienen ningún significado para ustedes, pero sí lo tiene, porque ustedes están en él. Todos estamos en él. Nefi dijo: todas las escrituras se aplican a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. El sueño o la visión que tuvo Leí de la barra de hierro contiene todo lo que un santo de los últimos días necesita para entender la prueba de la vida. Elder Boyd K. Packer. Pues ahora vamos a pasar a un punto muy importante, que es la visión del árbol de la vida. Y aquí vamos a hacer, por así decirlo, una pequeña pausa en la historia cronológica, y vamos a adentrarnos a una visión que tiene Leí después de todo este borlote. Imagínate, en su casa un caos, y de repente, como recompensa, llega esta visión. Así que, ¿qué te parece si nos das un breve resumen de esta visión para darnos una idea, y ahorita le damos una interpretación? Claro que sí. Me encanta que la escritura, Leí cuando les platica esto, dice: soñé un sueño. Y bueno, ¿qué más puede soñar uno que no es un sueño, no? Pero yo me imagino que él estaba dando un significado espiritual. En otras palabras, vi una visión, dice. Y bueno, la experiencia de Leí comienza cuando él se encuentra en un desierto oscuro completamente y pide ayuda. Los que vivimos en el desierto podemos imaginarnos. Y qué oscuro. Qué oscuro. Ahora en el campamento que estábamos, estaba muy oscuro. El Espíritu de Dios lo guía a un árbol cuyo fruto da felicidad a quien lo prueba. Y al probar de este fruto, Leí desea que su familia participe también de él. Los que somos padres podemos relacionarlo. Yo tengo el gusto de comer tacos, por ejemplo, y ya no puedo dejar de ir a un lugar que me gusta sin pensar qué es lo que mi hijo mayor, deseando que mi hijo mayor esté conmigo, pues. Entonces, pero bueno, aquí es fruto. O sea que no vas a ser come solo, es lo que estás diciendo. No soy come solo. Muy bueno, bien. Leí aparentemente tampoco, ¿no? Entonces, al probarlo, desea que su familia participe, y todos lo hacen, a excepción de Lamán y Lemuel. Y esto obviamente pues a él le entristece. Y yo creo que, Eduardo, parte de este relato es que nosotros vayamos entendiendo que este relato para nosotros puede tener un significado especial en cualquier momento de nuestra vida. No solamente es un relato que está ahí y que está bonito. Y yo como hijo
¿qué puedo hacer al entender este relato? Yo como padre, ¿qué siento? ¿Cómo me identifico con él? Bueno, y perdón, si te fijas, en sí, eso pasa con las escrituras en general, ¿no? No es lo mismo cuando estás soltero, cuando estás casado, cuando tienes hijos, cuando eres líder, etcétera, ¿no? Después de eso, Leí ve un peligroso río sucio acompañado de una barra de hierro que llega hasta el final del árbol. Algunos de los que, bueno, dice, solo los que se aferran a esta barra pueden atravesar el vapor y probar el fruto. Algunos de los que prueban el fruto se avergüenzan y se pierden de la senda y terminan en un edificio grande, espacioso, que se eleva del piso y no tiene cimientos. Y por último, los que están en el edificio visten ropa fina y se burlan de los que participan del fruto. Y bueno, todos estos simbolismos tienen una interpretación. Primeramente, el árbol. El árbol es el amor de Dios por medio de Jesucristo y por medio de su expiación. En las pinturas que representan este sueño, normalmente en el árbol podemos ver la silueta de Cristo con los brazos abiertos. El fruto es el evangelio. El fruto es las bendiciones de la expiación de Jesucristo. Y dice el Eldad Bednar que representa las ordenanzas y los convenios. De hecho, hay un artículo que nos recomienda Ben Sígueme, que viene en la revista Ensign en octubre del 2011, en donde el Elder Bednar habla de todos estos tipos de ordenanzas y cómo nos bendicen, cómo nos dan felicidad. La barra de hierro es la palabra de Dios, sus escrituras. Firme, inmutable, ¿no? Firme e inmutable. El río de aguas sucias es el pecado que nos ensucia espiritualmente. El vapor de tinieblas son tentaciones y aquellas cosas que del mundo nos distraen. Y el edificio grande y espacioso, pues son el orgullo del mundo, las personas, las filosofías que tratan de desviarnos del evangelio. Muy bien. Ahora vamos a traducirlo ya con la interpretación y sería bajarlo, aterrizarlo. Y básicamente, pues todos nos encontramos en este mundo, ¿no? Que puede ser a veces oscuro y lúgubre. El Espíritu Santo es el que nos va guiando hacia el amor de Dios y que tiene la forma, pues, de esas ordenanzas y convenios que tú hablas del Evangelio en general, ¿no? Cuando probamos esto, nos da una felicidad única, porque si te fijas, tenemos una paz muy especial. Puede estar el mundo cayendo a pedazos, pero tú tienes una paz. Y después, inmediatamente, tú quieres que tus amigos, que tu familia pruebe también esto, ¿no? Que puedan tener esa tranquilidad en sus vidas. Y algunos aceptan, algunos no aceptan. Entonces, cuando lo vemos con la mano y le mueve, pues qué mala onda. Pero cuando es alguien cercano a ti, como que sí te duele más, ¿no? Pues el pecado siempre está haciendo competencia a la palabra de Dios, y esta nos lleva a probar de ese amor que tiene nuestro Padre Celestial para nosotros. Y pues los que se aferran a esta palabra, a tratar de guardar los mandamientos, pues pueden atravesar todo tipo de tentaciones y distracciones que nos impiden llegar a tener estas bendiciones que están ahí para nosotros, ¿no? Y también algunas personas que prueban, que hacen todo ese esfuerzo, se avergüenzan, ¿no? Ante las críticas que puede dar la familia, amigos o el mundo en general, y terminan engañados por esas filosofías y por el orgullo en sí, ¿no? Y también, pues, los que pertenecen a este grupo de críticos son personas que se preocupan mucho por el qué dirán, y se burlan de los que participan del evangelio. Entonces, tomando en cuenta que al final, Adrián, todas las personas que tratamos de seguir a Cristo, algunos más fuertes que otros, lo que tú quieras, pero es algo que todos vivimos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta visión, ¿qué es lo que tú extraes de ella? ¿Qué es lo que más te ha ayudado de esta visión a ti en tu vida? Pues mira, he tenido oportunidad de leer y de estudiar este sueño de Leí en diferentes etapas de mi vida, siendo un joven y poniéndome en el lugar de Nefi, según yo de Nefi, ¿no? Y sentir de alguna manera el gozo de vivir el evangelio. Yo tuve la oportunidad de bautizarme
a los 8 años y conocer el Evangelio desde los 4. Entonces, prácticamente toda mi vida he estado disfrutando de este fruto. Y para mí fue muy impresionante cómo al entrar a la preparatoria, por el hecho de estar viviendo los mandamientos, fui pues burla de críticas. De hecho, de risa a un par de compañeros me llamaban San Adrián. Y me insistían en que pues rompiera la palabra de sabiduría, y se asombraban cuando hablábamos de la ley de castidad y ese tipo de cosas. Entonces, en cierta manera, tampoco sin ser algo muy grave, pude sentir ese dedo que te señala, ¿no? Por querer hacer las cosas como tú crees que las debes de vivir. Pero me quiero enfocar en lo primero que te comentaba. Cómo este relato nos va mostrando cómo va a ser nuestra vida y qué es lo que va a pasar después de la prueba. Cuando nos encontramos entre vapor de tinieblas y nos aferramos a la barra de hierro, cuando estamos sumergidos en un problema y sentimos que nadie nos entiende y que nadie nos puede ayudar, cómo este relato nos puede decir qué es lo que sigue después de esa prueba. Como padre, cómo te sientes cuando un hijo no quiere obedecer un mandamiento. Ahora, como papá de 4, puedo verme reflejado en el rostro de Leí o en las muecas que yo me imagino que está haciendo cuando voy leyendo. Y entonces, este relato para mí es una explicación, es una manera rápida de ver lo que vamos a vivir en esta vida. Y con esa idea, fíjate que dices de que te dice qué es lo que va a pasar. A mí me gusta mucho el box, ¿no? De hecho es el único deporte que sigo. Y algo que he visto es cómo un boxeador que no tiene tanto poder en sus puños puede noquear a alguien. Y la gran mayoría es porque la otra persona no esperaba ese golpe. O sea, fue un golpe sorpresa. Y al no estar listo, pues cae. A lo mejor no queda en el piso inconsciente, pero sí lo tumba. Entonces, el nosotros poder anticipar lo que viene te ayuda a apretar los dientes y a medio subir la guardia. Y cuando llegue el golpe, pues nos va a mover, pero no nos va a tumbar, ¿no? Entonces, creo que una gran enseñanza de esto es... Y la razón otra vez, todo lo que está en el libro de Mormón era para prepararnos, ¿no? Para decirnos, así va a ser. Y creo que en este caso, pues es lo mismo. A mí me gusta mucho también ver el aspecto del edificio. Siempre, mi hermano decía que a él le gustaba mucho en la Guerra de las Galaxias los malos porque tienen los mejores uniformes y las mejores naves. Y siempre los malos tienen... esa cosa atractiva, ¿no? De decir, somos más, tenemos más poder, mejor ríndense, ni siquiera lo intenten, ¿no? Y creo que en este caso, el edificio grande y espacioso que representa todo eso es intimidante, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos a ver, como menciona ahí, es un edificio grande, pero no tiene cimientos, ¿no? Y entonces, muchas filosofías que vemos ahora, muchas ideas que comparten pensadores, gente famosa, gente con gran influencia, pareciera que tienen mucho sentido, pero cuando le escarbas un poquito te das cuenta que no tienen un fundamento. Yo creo que un punto muy claro hoy en día es la familia, ¿no? El matrimonio, el tener hijos. Todo eso se ve como que es algo incómodo para gente que no aspira a nada, cuando es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que tú te has dado cuenta, el tener hijos te dio un empuje tremendo y los que tengan la oportunidad, claro, los que tengan la oportunidad de tener una pareja, pues sí es difícil, pero pues todo lo bueno es difícil, ¿no? Entonces... Todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta. Entonces las filosofías del mundo suenan bien, pero la realidad es de que como el edificio grande, no tienen fundamento, ¿no? Y es lógico que el ruido del mundo nos llame la atención. Y yo creo que muchas veces sentimos culpa por no estar siempre 100% enfocados. Y Leí y Nefi eran personas como nosotros. Y a mí me gusta mucho hacer algo que se llama leer entre líneas. Pero aquí no es necesario leer entre líneas, solamente entenderlas. En el versículo 26 dice, y yo también dirigí la mirada alrededor. Imagínate estar en ese árbol, disfrutando de este fruto
con la luz que da Cristo, una luz que te llena el ojo. Y aún así, Leí voltea. ¿Qué es ese alboroto? ¿Qué está pasando por allá? Entonces, yo creo que no debemos de ser tan duros con nosotros mismos a veces. Habrá veces que dirijamos la mirada y veamos, oye, cómo se están divirtiendo. Oye, qué padre se ve. Oye, qué ambientados. Siempre y cuando recordemos el sabor del fruto y volteemos a ver que donde estamos es donde queremos estar porque hay una promesa de algo. Y yo creo que aquí vale la pena preguntarnos, Eduardo, ¿cómo podemos hacer para no sentirnos avergonzados de estar viviendo el Evangelio y no hacerles caso a la gente que está enfrente en el edificio grande y espacioso? Primeramente, lo que hemos hablado todo este episodio de recordar, ¿no? Recordar qué son esas bendiciones que tenemos, que constantemente podemos saborear, por así decirlo. Y también yo creo que entender que muchas personas hablan de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me iba a casar, pues estaba joven y había gente que me decía, no te cases, estás muy joven, disfruta. Pero estudia, disfruta, sí, ¿no? Vive. Pero yo veía a esas personas y dije, pues esa persona no está muy feliz como para que me ande aconsejando a mí, ¿no? Entonces, realmente también uno tiene que entender de dónde proviene esos comentarios, ¿no? Y el aferrarte a la palabra de Dios no te hace ¿cómo se puede decir? Como un monje que se va a un cerro, ¿no? Y no convives con nadie, ni le hablas a gente que no cree lo que tú. No, simplemente tú estás seguro de lo que tú estás, lo que tú crees, lo que tú haces. Y eso no te hace alguien que tiene que ser un recluso, ¿no? O sea, estamos en el mundo, tratamos en lo posible de ser una luz. Y creo que muchas personas con el tiempo llegan a respetar eso mismo, ¿no? Habrá gente que no, pero hay muchos que aunque no crean, respetan y ven y dicen, bueno, vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no? Entonces creo que ese aferrarse es el ejercicio clave, ¿no? El estar constantemente nutriéndonos de la buena palabra hace que sea posible este enfoque directo. Claro. Algo que a mí me gusta pensar es que la verdadera felicidad en esta vida se encuentra cuando tú alineas tus creencias con tus acciones. Y entonces cuando están alineadas, sientes tranquilidad. Y si esas creencias están alineadas con el Evangelio de Jesucristo, entonces vas a encontrar la verdadera felicidad. Entonces, la manera más segura de ser felices en esta vida, sin importar pase lo que pase, es alinear nuestras acciones con el Evangelio de Cristo, aferrándonos a su Evangelio, a sus mandamientos y a los consejos de los profetas. Va a haber altibajos en la vida, vamos a tener éxito, vamos a tener fracasos. Todo es manejable cuando nos aferramos a la barra de hierro, que es Cristo. Si nos alimentamos del fruto constantemente y no darle una mordida de vez en cuando, que a veces le damos una mordida un domingo y a veces otro domingo no, seguramente nos va a dar felicidad constante en este mundo. Y la seguridad de que el mundo no es tan complicado y que sobre todo tendremos la esperanza de regresar a vivir con Dios. Ya conocemos el plan, ya conocemos la visión, ya sabemos qué tenemos que hacer. Y quiero contar una historia hablando de esto que dices de alinearnos, ¿no? Estaban buscando a un presidente de estaca en un lugar y el nombre que aparecía era Russell M. Nelson. Y entonces, pero decían, pues es que él es un cirujano, ¿qué es? Del corazón, ¿no? Cardiólogo. Y él estaba en su momento, en su cenit, ¿no? Desde su carrera. Entonces decían, sí, pero es que él ahorita está bien ocupado y él está en su mero apogeo. Entonces, él era el Elder Tanner y presidente Kimball.
Y entonces, bueno, pues lo hacían a un lado, pero seguía llegando ese nombre. Dijeron, bueno, vamos a platicar con él y pues ya que él nos diga, ¿no? Y entonces cuando hablan con él, le dicen, pues es este llamamiento y sabemos que estás ocupado, entonces si no, pues no pasa nada. Y entonces él dice, bueno, dice, cuando yo hice mi convenio en el templo de consagrarme, involucra esto, dice. Entonces, si yo tengo que cambiar de carrera, yo la cambio, dice. Entonces dije yo, ay, ¿cuántas veces uno por menos anda ahí tirando la toalla? Pero digo, es un buen ejemplo de eso que tú dices, ¿no? Si nos alineamos, él va otra vez. No va a ser ni la primera ni última vez que va a acomodar las cosas, haciendo cualquier milagro necesario. Entonces, y bueno, realmente la gente del edificio grande y espacioso, pues supuestamente vive una vida más elevada, pero curiosamente siempre están pendientes, ¿no? De poder ver qué más pueden criticar. Y es como dice el Elder Maxwell, son gente que algunos de ellos son gente que deja la iglesia, pero no la puede dejar en paz, ¿no? ¿De qué manera contesta Dios las oraciones? Porque Cristo es la clave para encontrar las respuestas que buscamos. En el siguiente episodio veremos cómo Nefi encuentra respuestas a sus preguntas. Respuestas que al final fueron mucho más de lo que él esperaba. Esto fue Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo y Adrián Diarte.